¿no? Pero vean que cualquier enfermedad mamaria puede aumentar un poco el riesgo. No significa que sean lesiones precursoras, no, pero puede aumentar un poco el riesgo. Vean, por ejemplo, sin riesgos, a lo mejor si tienes fibroquísticos o una hiperplasia ductal leve, no pasa nada, no, eso no es asociado, bueno, mejor dicho, no se aumenta el riesgo. Pero si tienes, por ejemplo, fibroadenomas, si tienes papilomas, si tienes adenosis esclerosante, o si tienes hiperplasias ductales, o ya si tienes un carcinoma ductal in situ, pues eso ya es muy alto el riesgo de que puedas tener cáncer de mama, ¿no? Y lo de las imágenes que les comento es esta, miren. Si nosotros vemos estas 4 imágenes, pudiéramos ver que inclusive hasta esta está un poquito más pequeñita que estas. Pero eso no significa que sean más densas, no. Es en base a la densidad de la glándula mamaria. Por ejemplo, en el primer caso, vemos que, y tal como lo dice ahí, es tejido adiposo. Y de hecho, vean que a lo mejor pudiera tener inclusive hasta más volumen que esta. Pero realmente la densidad es en base a la densidad de la glándula, ¿sí? Pues vean aquí, tiene una muy baja densidad, no que esté más pequeña, no, menos densidad. Y ya conforme va aumentando, la densidad de la glándula mamaria se va clasificando. Y cuando tiene más del 75% de densidad, que así se ve, esto mediante una mastografía se puede determinar, es cuando puede haber riesgo de desarrollar cáncer de mama. ¿Sí? Ok. Siguiente. Terapia de sustitución hormonal. Terapia de sustitución hormonal. Muchos pacientes cuando están ya en la menopausia, en la perimenopausia, empiezan a tener síntomas relacionados, ¿no? Y es común que a muchos pacientes se les den estrógenos o se les dé una terapia de sustitución hormonal. Y se ha estudiado qué tanto riesgo de si yo tengo esos tratamientos puedo desarrollar cáncer de mama. Realmente no hay como que muchísima información al respecto, pero los resultados que se han tenido nos dicen 3 cosas. Uno, parece ser que los conjugados, es decir, estrógenos más progestina, parece ser que son los que generalmente aumentan mucho el riesgo de cáncer de mama, los combinados. Otro de los hallazgos que han tenido estos estudios es que al parecer cuando se dan estrógenos solos, parece que no aumenta el riesgo. ¿Sí? Parece ser, o sea que si esa es una terapia de sustitución hormonal a base de puro estrógeno, parece ser que no aumenta tanto el riesgo, pero no es como que son datos así tan concluyentes. Y tercera situación, los estrógenos tópicos no aumentan el riesgo. Estrógenos tópicos no aumentan el riesgo. Esto es importante que lo sepamos. ¿Por qué? Supongamos que es un paciente que ya tuvo cáncer de mama y ya va a entrar a la menopausia. Ahí lo ideal es no dar terapia de sustitución hormonal en esos pacientes. La verdad es que todo paciente hormonodependiente, entre estos tenemos mama, endometrio, ovario, la verdad es que a veces no es como que tan bueno, aunque ya no tenga cáncer, dar terapia de sustitución hormonal. Pero hablando exclusivamente en mama, la verdad es que si ya tuviste cáncer de mama, pues se prefiere no dar este tipo de terapia, ¿sí? En pacientes que a lo mejor no han tenido cáncer de mama y que no tienen a lo mejor otros factores de riesgo importantes, pues a lo mejor sí lo puedes dar, ¿no? Esto ya lo va a evaluar el ginecólogo con cada paciente. Pero lo que se ha visto es que la combinación parece ser que aumenta el riesgo. Y sobre todo con los... hay ciertas preparaciones de progestina que las que se utilizaban antes eran las que más se veían con mayor riesgo. En la actualidad hay una que se llama micronizada, progestina micronizada. Micronizada. Esta al parecer no aumenta el riesgo. No aumenta el riesgo, la micronizada.
pero en general se dice que la combinación es la que más te puede elevar el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Estrógenos solos al parecer no lo aumentan, pero si la paciente ya tuvo cáncer de mama, aunque al parecer los estrógenos solos no aumentan, la verdad es que no es una recomendación darle aunque sea estrógenos solos. Y lo que sí es que tengan muy en mente es esto. Muchas veces los síntomas en la menopausia, aparte de los sofocos, etcétera, muchas veces son síntomas locales, es decir, resequedad vaginal, muchas veces pues problemas a la hora de tener relaciones sexuales. Y los estrógenos tópicos pueden ayudar a disminuir esa resequedad, a tener un mayor confort, y eso sí se puede dar, inclusive en pacientes con cáncer o que hayan tenido cáncer. Los estrógenos tópicos sí los puedes usar sin problema. ¿Okay? Esto no viene en su manual, yo creo que lo voy a poner para el próximo escrito. ¿Sale? Entonces parece que la combinación es la de más riesgos. Pero estrógenos solos no, o sea, estrógenos solos parece ser que no aumenta el riesgo, pero si tú ya tuviste cáncer de mama, la verdad es que aunque parece ser que no aumenta el riesgo, no sería como que tan recomendado darlos. ¿Ok? Y estrógenos tópicos, ahí sí, no hay problema. ¿Okay? Bueno, siguiente factor de riesgo, menopausia temprana, menarca temprana. Menarca temprana. ¿Cuándo se considera una menarca temprana para desarrollar cáncer de mama? Que pudiera ser menos de los 13 años. ¿Sí? Generalmente es lo que más coincide toda la bibliografía. Otro, menopausia tardía. ¿Cuándo se considera menopausia tardía? Más de 55 años. ¿Y esto por qué? Porque si tú tienes una menarca temprana o una menopausia tardía o ambas, los años que tú tuviste ese estímulo hormonal fue muy amplio y eso es lo que te favorece el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Porque ahorita vamos a ver que depende mucho de hormonas el cáncer de mama. Bueno, siguiente, no embarazos. No embarazos. Es por lo mismo, ¿no? Cuando una persona se embaraza, por así decirlo, hay una pausa en el estímulo hormonal. Actúan otro tipo de hormonas, sí, pero hablando de estrógenos, progesterona y todo eso, se puede decir que hay una pausa, unas vacaciones de ese tanto estímulo hormonal que una mujer normalmente en su edad fértil tiene. El no embarazarse hace que esos años de estímulos hormonales pues sean muy amplios y eso es lo que te va a favorecer que puedas desarrollar cáncer de mama. No embarazos, o bien que el primer embarazo sea después de los 35 años, te da el mismo riesgo a que si no te hayas embarazado. ¿Sale? Entonces, la verdad es que lo ideal es, cada quien tiene su decisión, pero hablando en cuanto a riesgo de cáncer de mama, es que el embarazo sea antes de los 30 años. Si tú ya te embarazaste después de los 30 años, es el mismo riesgo a que si no te hubieras embarazado. ¿Qué otros factores? Antecedentes personales. Y esto hablamos, repito, si tú ya tuviste cáncer de mama, aunque te hayas curado, te puede aumentar el riesgo de que ahora tengas cáncer de mama del otro lado. Antecedentes familiares. Si yo tengo una mamá, una hermana, una abuela con cáncer de mama, pues yo también tengo mayor riesgo de desarrollarlo. Y no tanto por el antecedente como tal, sino que porque probablemente si ya tienen varios familiares cáncer, podemos hablar ahí de un componente genético que viene con el siguiente factor, mutaciones genéticas. Ya hablamos sobre que la más estudiada es la mutación de BRCA1 o 2. Recuerden que hasta 70% de desarrollar cáncer de mama si la tienes, esta mutación. Siguiente, radioterapia. El antecedente de radioterapia, ya hablamos de la radioterapia, que si bien se utiliza para el tratamiento de los tumores malignos, pues las células que están alrededor también se pueden afectar y puede ser un riesgo a futuro de que puedan volverse cancerígenas esas células. Entonces, el que haya tenido antecedente de radioterapia puede ser. Siguiente, alcohol. Más o menos varios estudios que han evaluado la asociación de alcohol con cáncer de mama y se ha visto que a partir de 3 a 6 bebidas a la semana, eso te puede aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de mama.
tiene su explicación patogénica, que eso lo vamos a comentar más adelante. Tabaquismo. Tabaquismo. Cuando se estudia cuánto fuma un paciente, siempre se saca algo que se llama índice tabáquico. Índice tabáquico. Y es algo que en el internado ustedes van a hacer mucho. Y les van a preguntar, ¿cómo se saca el índice tabáquico? Es una pregunta básica para el MIR. ¿Cómo se saca el índice tabáquico? Muchos a lo mejor ya lo saben, pero vamos a repasarlo. El índice tabáquico sale, le preguntas, ¿cuántos número de cigarros que fuma al día? Número de cigarros al día. Esto lo multiplicas por los años que ha fumado. Años de fumador. Y esto lo vas a dividir entre 20, por años de fumar. Entonces, número de cigarros al día por años en los que lleva fumando, y esto lo divides entre 20. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Cuánto fuma, señora? No, pues yo ya dejé de fumar, pero hace tiempo fumaba 15 cigarros al día. Oye, ¿por cuántos años fumó? Por 20 años, doctor, más o menos. Los números de cigarros al día eran 15. Aunque ya había dejado de fumar. ¿Cuántos años fumó? 20 años. Y todo esto lo dividimos entre 20. El resultado, si hacemos las operaciones, pues es 15. Entonces, su índice tabáquico es de 15. ¿Ok? ¿Por qué se divide entre 20? Bueno, los que fuman sabrán que la cajetilla viene de 20 cigarros, generalmente. Entonces, el resultado que te sale es número de paquetes año. Entonces, el índice tabáquico lo que te sale es cuántos paquetes al año está consumiendo, más o menos. Y un índice tabáquico, para considerarse factor de riesgo para cáncer de mama, es un índice tabáquico de más de 20. Generalmente un índice tabáquico más de 20 es lo que te predispone a muchas neoplasias. Pulmón, mama, vejiga, los genitourinarios, más de 20. Aquí esta paciente salió con 15. Vaya, no quiere decir, tengo 15, todavía no tengo el riesgo, no. Obviamente, entre más fumes, pues más riesgo puedes tener, ¿no? Pero se ha puesto como un valor de corte que a partir de 20 es donde se dispara mucho la posibilidad de tenerlo. Entonces, recuerden, ¿cuántos cigarros al día? De fumar, entre 20. Ahora, doctor, yo no fumo diario. Bueno, ¿como cuántos fuman a la semana? Sería la siguiente pregunta, porque muchas veces no fuman diario. El chiste es que tú hagas más o menos un cálculo de cuántos al día. Por ejemplo, que te digan, no, pues fumo 7 cigarros, pero una vez a la semana. Pues entonces tú dices, es como si se fumara uno diario. Entonces tú le pondrías 1 por 20 entre 20. No sé si me di a entender. O sea, tú calculas para ver cuántos al día, más o menos, para hacer esta operación. Bueno, estos son los factores que están bien delimitados, que se sabe que sí son factores de riesgo. Ahora vamos a hablar sobre algunos factores que están indefinidos. Es decir, que alguna vez se llegó a pensar que pudieran ser, pero no hay la suficiente evidencia de que sí sean factores de riesgo. Salió un estudio donde dijeron, si tú no duermes más de 500 noches, y no seguidas, o sea, que por cuestión laboral, hay mucho personal de salud que trabaja en las noches, médicos, enfermeras, personal de laboratorio, y 500 noches a lo mejor las juntas como en 5 años, más o menos, 10 años, trabajas 2 o 3 veces a la semana, ¿no? Aunque duermas en el día, aunque duermas en la tarde, si tú pasas más de 500 noches sin dormir, aunque no sean seguidas, se ha visto, hay un estudio muy interesante que parece que aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Pero no hay la suficiente evidencia como para decir, sabes que sí o sabes que no. Entonces la dejaríamos ahí en stand-by, más o menos. Otro, la infertilidad. O sea, por el simple hecho de ser infértil, tengo riesgo de desarrollar cáncer de mama, realmente no es que sea el factor más importante, no. El problema es que al ser infértil,
probablemente no te puedas embarazar y tal vez ese sea el factor más importante. No es que seas infértil, o sea, que ese sea el principal factor. Pero como es un factor poco evaluable, porque muchas veces está de la mano de no embarazos, por eso es que no se puede definir con tanta certeza. Y otra cosa que también ha habido mucha duda es el uso de antitranspirantes y desodorantes. Y sobre todo salió uno que otro estudio donde hicieron alusión al aluminio. Si el aluminio que hay en los antitranspirantes y desodorantes pudiera desarrollar cáncer de mama. Pocos estudios, poca evidencia, la verdad no es como que algo así tan fuerte para decir, sabes que sí es de riesgo de cáncer de mama. Pero bueno, entre son peras o manzanas, pues lo más recomendable es no usarlos con aluminio. Y muchos ya marcas se anuncian así, sin aluminio, sin aluminio. ¿Y esto por qué salió? Por el sitio de mayor afectación. Vamos a ver más adelante que el sitio más frecuente de cáncer de mama es en el cuadrante superior externo. Y uno diría, bueno, ¿por qué es ahí? Y empezaron a estudiar, bueno, puede ser porque está cercano al uso de desodorantes. Vamos a ver que esa no es la razón, pero por ahí se empezó a estudiar. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los que definitivamente no son factores de riesgo, pero que sí vale la pena hablar para que sepan que eso ya se ha estudiado y que definitivamente no. Por ejemplo, fertilización in vitro. Fertilización in vitro. Ya se ha demostrado que eso no aumenta el riesgo de cáncer. Aborto. Tampoco se ha demostrado ya. La ligadura de trompas. Tampoco. No aumenta el riesgo de cáncer de mama, ya totalmente establecido. Alguna vez surgió la idea del café. De hecho, el café, al contrario, tiene muchas propiedades protectoras contra no solamente cáncer de mama, sino cáncer de colon. Hay muchos beneficios del café. A veces puede provocar mucha gastritis, es cierto, pero en cuanto a cáncer, sí se ha visto que es un factor protector. Alguna vez salió la idea, oiga, doctor, si me pongo implantes, eso me puede aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de mama, y ya se ha visto que no aumenta el riesgo. Y otra, también algo muy frecuente, tintes de cabello. Imagínense, muchas mujeres se tiñen el cabello y nunca desarrollan cáncer de mama. Ya se ha demostrado que no. Es una pregunta muy frecuente en las pacientes con cáncer. Doctor, y que a mí me hace mucho, ¿me puedo pintar el cabello? La verdad es que yo no lo recomiendo. Más sobre todo si el paciente está en tratamiento con quimioterapia, va a provocar, y si es una quimioterapia que provoca alopecia, pues la verdad es que no se recomienda tanto. ¿Por qué? Una, porque pues, se va a caer. Entonces, ¿para qué te tiñes el cabello si se va a caer? Y se va a caer luego. Y otra, cuando se empieza a caer el cabello por quimioterapia o por cualquier otro medicamento que provoque alopecia, se cae a pedazos. Y es muy irritante para el cuero cabelludo. Si tú, aparte de eso, teñiste el cabello, pues la verdad es que esas son sustancias a veces muy irritantes para el cuero cabelludo, y no es porque te vaya a generar otro cáncer, no, es para que no vayas a tener tanta irritación. Entonces la verdad es que yo a mis pacientes que están con tratamiento oncológico no les recomiendo que se teñan el cabello. Ya si ya terminaron su tratamiento o están con un tipo de medicamentos que no se cae el cabello, sí, que se pinten el cabello, no pasa nada. También surgió muchas veces la hipótesis, si me tiño el cabello desde chiquito o desde chiquita, eso me pudiera favorecer el riesgo de cáncer de mama. No hay como que suficiente evidencia, ¿eh? Bueno, entonces, con esto terminamos la parte de epidemiología, de factores de riesgo. Seguramente algunos de ustedes, oiga, doctor, leí que esto también es factor de riesgo. Puede ser, pero a veces no hay la suficiente evidencia para decir, ¿sabes qué? Sí o no. Me preguntaban, ¿la lactancia, el no dar lactancia es factor de riesgo o no? La verdad es que no es como tal factor de riesgo, pero sí es factor protector el darla. O sea, si tú das lactancia, te baja el riesgo de desarrollar, es cierto. Pero el que no la des, no te aumenta el riesgo. ¿Sale? Eso lo vamos a ver en la última parte de cáncer de mama, donde vamos a hablar de factores protectores o preventivos. Bueno, siguiente, clasificación del cáncer de mama. Clasificación del cáncer. Muchas clasificaciones. Vamos a ver dos que son las más importantes. Y la primera va a ser la clasificación histológica.
Y esta clasificación toma en cuenta dos grupos. ¿Es un carcinoma in situ o es un carcinoma invasor? ¿Vale? Esas son primera grande clasificación. ¿Es in situ o es invasor? ¿Se acuerdan que ya les he comentado mucho esto del carcinoma in situ? Que es una displasia severa, que todavía la membrana basal no está rota, por lo tanto no se ha ido a otras partes de la célula. Bueno, les voy a poner un caso clínico que me llevó la otra vez a la consulta. Primera vez, paciente de primera vez, ya me la envié al cirujano. El cirujano le tomó la biopsia, pero él no vio el resultado. Muchas veces para ganar tiempo, ¿sabes qué? Ya saca tu cita en oncología médica y ya le llevas el resultado de patología al doctor. Eso no debería de ser, no. Pero bueno, muchas veces a nivel institucional pasa eso. Ya llega conmigo ya con el resultado. Y me dice el resultado, ¿sabes? Es un carcinoma in situ de mama. Le tomaron biopsia a la lesión y salió carcinoma in situ de mama. A la hora que la revisó, el tumor estaba grande. Y la reviso y le palpo un conglomerado axilar. ¿Qué opinan de esto? Vuelvo a repetir. Tumor en la mama, le tomaron biopsia, salió carcinoma in situ y a nivel axilar yo le palpo un conglomerado. ¿Eso es posible o no es posible? ¿Qué opinan ustedes? ¿Alguien que quiera comentar algo ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Es posible eso o no es posible eso? Bueno, pues, bueno, no sé, pero pienso que tal vez fue como un error y en realidad ya no estaba in situ, ya estaba en modo invasor. Exacto. Pero fíjate que no fue un error como tal. Esto a veces pasa y esto les puede pasar a ustedes. Un in situ nunca da metástasis. Están todos de acuerdo. Porque la verdad, todo ahí, o sea, la membrana basal no se ha roto. No puedes tener un in situ con adenopatías axilares, porque significa que ya viajó. No puedes tener un in situ metastásico, no existe eso. De hecho, ese es el paradigma de la oncología y lo que diferencia entre un tumor benigno y un maligno, la capacidad de invasión. ¿Sí? Un in situ, aunque sí es un cáncer, pero todavía la membrana basal está íntegra. Entonces, uno nunca da metástasis. Pero, ¿qué pasa muchas veces? Supongamos que aquí tenemos el tumor. Un tumor, en la mayoría de las ocasiones, es muy heterogéneo. ¿A qué me refiero con heterogéneo? A lo mejor de este lado tenemos necrosis. A lo mejor de este lado tenemos componente in situ. Y a lo mejor en la mayoría del tumor, es decir, tiene un componente invasor. ¿Qué pasó seguramente en este caso clínico? Que a la hora de que tomaron la biopsia, se tomó la biopsia de acá. Y es que muchas veces, o sea, es el procedimiento a ciegas. Tú ves el tumor, tú no ves con microscopio cuando vas a tomar la biopsia. Ah, pues mira, acá hay invasor, ahí tomo la biopsia. Pues no, tú ves la bola. O sea, y aunque sea por imagen, tú ves el tumor y tomas la biopsia. Y eso pasa muchas veces, que tomaste la biopsia del punto donde tiene a lo mejor un componente in situ. O en muchas ocasiones se toma la biopsia donde hay necrosis. A lo que voy con esto, el que una biopsia te salga negativa no te excluye de que sí pueda tener un componente invasor. Sí, o sea, sí se captó esta idea. Eso es muy importante, ¿sale? Que tú eres a veces muy heterogéneo. A veces tiene componente in situ, a veces componente invasor, necrosis, y a veces la biopsia no toma directamente de la zona de donde hay el carcinoma invasor. Muchas veces se tiene que volver a repetir la biopsia. Oiga, salió negativo, puta, otra vez la biopsia y hasta que salga positivo, ¿no? Sobre todo si hay mucha sospecha. ¿Qué pasó en este paciente? Seguramente se lo tomaron de acá y seguramente tiene un componente invasor. Pero yo como oncólogo médico no le puedo iniciar quimioterapia hasta tener un papel que me diga componente invasor. Por cuestiones legales, por cuestiones de, o sea, porque no se puede. ¿Y por qué no se puede? Porque a veces sucede que es otro tipo de tumor, que es otro tipo de enfermedad. Zaira, levantaste la mano. Sí, doctor, bueno, es una pregunta un poco tonta, pero no sé, siempre he tenido la duda. Y si, por ejemplo, toman la muestra, no rompen algo, bueno, no se rompe la membrana basal, de que lo picaron. Y, ok, sí, pero me imagino que te estás refiriendo a que si a la hora que tú tomas la muestra rompe el tejido,
y pasa que algo. es más posibilidad de que esas células neoplásicas salgan y puedan tener ya más invasión. Ajá. Bueno, eso es una pregunta que ya se hicieron. No, no es tonto. Recuerden que no hay preguntas tontas. Hay tontos que no preguntan. Entonces, sí, ya se hicieron mucho esa pregunta. En cáncer es muy poco frecuente que suceda eso. Donde hay más evidencia es en páncreas. Vamos a ver cuando veamos cáncer de páncreas cómo tienes que hacer la biopsia en cáncer de páncreas. Y a veces se ha visto que un tipo de biopsia tiene menor riesgo de diseminación que otro. Pero aún así es muy bajo el riesgo. ¿Sale? Entonces, aunque teóricamente es factible, es muy bajo el riesgo, ¿no? Y no apoyemos esa idea de, no, ¿sabe qué, doctor? Mejor no me tomen la biopsia porque si no me van a regar el cáncer, que muchas veces es una idea que el mismo paciente y muchos probablemente a lo mejor alguna vez tuvimos, ¿no? Pero no, o sea, es muy bajo el riesgo, muy, muy bajo el riesgo. Gracias. ¿Vale? Bueno, entonces, in situ nunca da metástasis. ¿Y cuál es el tratamiento para el carcinoma in situ? Al ser un tumor muy localizado donde la membrana basal todavía está íntegra, el tratamiento es quirúrgico. Quirúrgico. Los carcinomas in situ ya se han estudiado que tal vez después de la cirugía puedan dar hormonoterapia adyuvante y a veces se da radioterapia adyuvante. Pero eso ya lo definimos nosotros, los oncólogos. Salvo qué características, salvo qué condiciones. Lo que ustedes tienen que saber como médicos generales es que in situ, cirugía. Pero que de verdad sea in situ, ¿sí? Porque muchas veces sucede eso. O sea, es que es un tumor grandote, toman la biopsia donde había componente in situ, pero seguramente a lo mejor tiene componente invasor. Y este paciente que me llegó, o sea, lo que hice con este paciente que me llegó así, ¿sabes qué? No. Nuevamente que el oncólogo quirúrgico te vea y te tome otra biopsia para corroborar que tenga el componente invasor. ¿Vale? Bueno, esa es la clasificación histológica. Carcinoma in situ y carcinoma invasor. Ya el invasor, ahí sí, tiene capacidad de invadir. Y hay muchas histologías del carcinoma invasor, muchas. La más importante, que es pregunta de examen, ¿cuál es el carcinoma invasor más frecuente? Es el carcinoma ductal. Es el más frecuente, el carcinoma ductal. Eso sí es muy preguntado. ¿Cuál es el principal tipo de cáncer de mama? El carcinoma ductal. Hay unas histologías que son de buen pronóstico. Tal vez esto, la verdad, es que yo estaba mucho en duda si lo ponían en el manual o no. Porque tal vez para ustedes médicos generales no tiene tanta utilidad saber cuáles son de buen pronóstico y no. Pero bueno, lo pongo y está bien que lo sepan. Los de buen pronóstico son los tubulares. Si te sale carcinoma tubular, es de buen pronóstico. Mucinoso, buen pronóstico. Cribiforme, buen pronóstico. Y papilar sólido. Papilar sólido. Buen pronóstico. Son de buen pronóstico. Para nosotros los oncólogos, sí es importante esto, porque estas histologías principalmente sabemos que probablemente, o sea, sí, la cirugía, o sea, el tratamiento es quirúrgico, pero tal vez no requieran de quimioterapia. Tal vez no quimioterapia. Porque tienen un comportamiento muy benigno. O sea, aunque sí son cáncer, tienen un buen pronóstico. Y generalmente la quimioterapia no se da. Inclusive aunque sea metastásico, que es muy raro que tengas un mucinoso metastásico, es muy, muy raro por el buen pronóstico que tienen. Son muy localizados, con la cirugía se quita. A veces puedes dar hormonoterapia adyuvante. Generalmente no das quimio. Es muy raro que des quimioterapia. Bueno, esta es la primera clasificación, la histológica. A continuación, estos últimos minutos, vamos a hablar de la clasificación molecular. Y esa es la más importante. La clasificación molecular. De todos los temas que vamos a ver, o sea, en cuanto a neoplasias, esto es lo más importante que deben de saber ustedes. Pongan mucha atención, por favor, aquí. Cuando nosotros tomamos una biopsia,
Vamos a ver más adelante cómo se toman las biopsias en cáncer de mama. Tiene que haber suficiente tejido, suficiente muestra. ¿Por qué tiene que haber suficiente muestra? Porque le vas a hacer un estudio que se llama inmunohistoquímica. Inmunohistoquímica. ¿Qué es esto de la inmunohistoquímica? Supongamos que aquí tengo mi tejido, todo esto es mi tumor. Y la inmunohistoquímica lo que nos va a identificar es si tiene algunas sustancias o algunos receptores en ese tejido. ¿Y cómo le hace? ¿O cómo hacen la inmunohistoquímica? Le ponen a reaccionar anticuerpos a ese tejido. Estos anticuerpos se les van a llamar clonas. Y hay muchos anticuerpos, les digo, estos se les van a llamar clonas. Y hay muchos anticuerpos, dependiendo de lo que se quiera identificar. Si el tejido pinta, ¿qué quiere decir? Que si hubo una reacción anticuerpo con ese receptor y pintó. Entonces, si pinta, nos dice, ¿sabes qué? Sí tiene ese receptor, es positivo para ese receptor. Pero si a la hora de que ponemos el anticuerpo nos sale que no pintó, es porque no tiene ese receptor, o sea, el anticuerpo no tuvo con quién reaccionar, no pintó, por así decirlo. Y entonces el resultado se va a leer negativo, no tiene ese receptor. Para que tú puedas hacer esto, necesitas de este estudio, de la inmunohistoquímica. En esto consiste la inmunohistoquímica. Pero necesitas tener una muestra suficiente. ¿Y a qué voy con esto? Y vamos a adelantarnos un poquito. Si tú le tomas BAF, o sea, una aspiración por aguja fina, y no tienes suficiente muestra para hacer la inmunohistoquímica. Esto es algo sumamente importante, porque la verdad es que llegan muchos pacientes que le hicieron BAF, y el BAF lo único que te va a decir es, son células neoplásicas, y ya. Es muy poco material, y no es el suficiente para hacer la inmunohistoquímica. Vamos a ver más adelante cómo se debería entonces hacer la biopsia, ¿sale? Vamos a ver una imagen para tener un poco más de idea de esto de la inmunohistoquímica. Ok, tal como vemos acá, primero la biopsia. O sea, no envías directamente la inmunohistoquímica, primero la biopsia. El patólogo la analiza, la ve al microscopio y dice, ¿sabes qué? Sí es cáncer. Ah, ok, ahora sí, vamos a hacer la inmunohistoquímica en el mismo tejido. O sea, no se necesita hacer una biopsia extra, no. Con la misma biopsia que tú tomaste al inicio, primero se corrobora el diagnóstico. Y ya que corroboraste el diagnóstico, ahora sí haces la inmunohistoquímica. El patólogo y los técnicos ahí que trabajan en patología, lo que hacen es hacer unos bloques de parafina. ¿Cómo son esos bloques de parafina? Son así. Literal, es un bloque de parafina. Son como una velita, donde, y tal como vemos ahí en la imagen, lo que hacen es que esto es lo que envían a inmunohistoquímica. Esto es lo que procesan para saber si reacciona o no el anticuerpo y si pinta o no pinta y si tiene los receptores o no tiene los receptores. Todo esto lo hace el patólogo. La verdad yo desconozco el proceso exacto, pero para hacer la inmunohistoquímica necesitas tener estos bloques de parafina y para hacer estos bloques de parafina necesitas tener suficiente muestra. ¿Okay? Y ya tal como vemos aquí en la imagen, ya con los bloques de parafina y ya las secciones, ahora sí, le hacen los paneles de inmunohistoquímica, que es, en mama se utiliza para identificar unos receptores, pero no es el único cáncer donde se utiliza la inmunohistoquímica. En muchos tipos de cáncer es muy importante hacer inmunohistoquímica, en muchos. ¿Okay? Y con esto vamos a... Ok. Descartar. Okay. Bueno, ya no va a dar tiempo voy un poco atrasado con ustedes.
Ya no va a dar tiempo de empezar a ver la clasificación. Mañana vamos a ver, en base a esta inmunohistoquímica, estos resultados, cómo se clasifica de forma molecular el cáncer de mama. ¿Vale? Porque tenemos que saber, y esto es súper importante, si es luminal, si es HER2 sobreexpresado, si es triple negativo, eso lo vamos a comentar el día de mañana. Porque en base a eso se toma la decisión de tratamiento. Antes, todos los cánceres de mama se trataban igual, todos. Y esto no tiene mucho tiempo, o sea, en los 80s, 90s, no habían encontrado esta clasificación molecular. Y muchos se trataban igual. Y muchos, algunos respondían, otros no, decían, ¿quién sabe? ¿Y por qué no resultó uno? Conforme ha pasado el tiempo, se ha identificado de forma más personalizada estos receptores y se ha visto que hay terapias dirigidas, ¿no? Y se han desarrollado terapias dirigidas. Todo eso lo vamos a platicar el día de mañana. Entonces, bueno, hasta el momento, ¿alguna pregunta o comentario? ¿No? Bueno, pues sería todo por el día de hoy. Cuídense y nos vemos el día de mañana. Recuérdenme que con ustedes vamos apenas a entrar a la clasificación, porque con los dos grupos anteriores ya empezamos a hablar de esa clasificación. No la terminamos, pero ya empezamos a hablar. Bueno, pues cuídense y nos vemos el día de mañana. Hasta mañana.